Queremos agradecer a nuestros patrocinadores Oro por hacer posible este espacio, a Bancolombia, a Credicorp, a Sura Asset Management, Redevan y Grupo Aval. Detrás de cada una de estas marcas hay grandes personas que creen en WIC y en nuestro Summit. Gracias a todos. Grupo Aval presenta a Nico Nogués. Bueno, entonces vamos a continuar y nuestro siguiente conferencista les prometo que se lo van a gozar y de hecho quiero invitarlos a que si tienen su celular a la mano lo empiecen a seguir o empiecen a seguir la cuenta de algo que él ha creado, que es el Instituto para el Desarrollo de Mentalidades Antihegemónicas. La cuenta en Instagram es Hackea tu Macho. De machos a hombres, perdón, de machos a hombres, @de machos a hombres. Les prometo que es una cuenta que les va a aportar muchísimo porque casi todos los días sacan un montón de reflexiones, hacen análisis de noticias que están pasando en la sociedad, nos recuerda escenas de películas y cómo esto nos ha sembrado en el imaginario unas bases que de pronto no contribuyen mucho a la equidad de género, pero siempre, siempre, siempre en buena onda, con mucho respeto, que es lo que nos viene a contar Nico Nogués esta mañana. Les pido que recibamos a Nico Nogués, innovador cultural, que ha trabajado con ONU Mujeres, UNICEF, Patagonia, Nike y muchas otras empresas liderando narrativas que transforman la manera en que entendemos las masculinidades y el liderazgo social. Recibamos a Nico Nogués con un aplauso. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Me da gusto estar aquí, la verdad que vengo en esencia a confesarles algo, ¿no? Que creo que es relevante para esta sesión. Estoy aquí por una crisis de propósito. Estoy aquí hoy por una crisis de propósito. ¿Alguna vez ustedes han tenido alguna crisis de propósito? ¿Alguno de ustedes? ¿Alguna de ustedes? Levanten la mano, por favor. ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? Hace años, ¿no? Que tuve eso y desde entonces, ahí y hasta hoy, me di cuenta que una crisis de propósito, entendí que una crisis de propósito tiene menos que ver con los para qués y los porqués que nos dice Simon Sinek u otros colegas que tenemos que responder, tiene menos que ver con eso y muchísimo más que ver con el cuidado. Porque sí, una crisis de propósito es una crisis de cuidado. Y eso ocurre cuando no te cuidas de darte el tiempo y el espacio para observar qué necesitas. Cuando no te das el tiempo y el espacio para entender qué tienes que cambiar, qué inercias emocionales, qué hábitos nocivos, qué es lo que no está funcionando en tu vida. Cuando no te das el tiempo y el espacio y no te cuidas de darte ese tiempo y espacio para poner límites a cosas que ya no te convienen, que ya no te hacen bien, para poner límites a personas, a contextos que tal vez en algún punto no dejan avanzar en tu propósito. En definitiva, cuando no te cuidas de darte el tiempo y el espacio para entenderte por qué teniéndolo todo aparentemente no te sientes bien, por qué te levantas enfadado, ¿no? Es decir, una crisis de cuidado es una crisis de propósito cuando no te cuidas de darte el tiempo y el espacio para responder a esos para qué y por qué es que nos dicen que tenemos que responder. Y por eso estoy aquí hoy, porque un montón de tiempo después, mi objetivo es, por lo menos en esta sesión, ayudarles también a hackear lo que entendemos por cuidado. Ese es mi propósito hoy, con esta charla, porque en definitiva estamos en una crisis hoy como mundo, como planeta, muy fuerte, muy potente, y como les acabo de decir, toda crisis de sentido es una crisis de propósito, y es una crisis de cuidado.
Fíjense en esto, en el 72, el modelo del MIT más avanzado que había en esa época ya predijo en torno a movimientos y potencialidades económicas, demográficas, ambientales, todo lo que están comentando las compañeras de antes, hoy, en el presente, hace más de 50 años ya se predecía, imagínense. Y lo más preocupante de todo esto es que estamos así, perfectamente alineados en track, vamos directitos al colapso. Increíble, ¿eh? Décadas después, 5 décadas después, todos estos datos se han ido actualizando y lo que nos muestran hoy los modelos más avanzados, predictivos, cliodinámicos, de ciencias rigurosas, sociales, matemáticos, es que estamos perfectamente alineados y que es probable que antes de 2050 colapsen nuestros sistemas económicos y colapse lo que se mueve alrededor de eso, que básicamente hoy, como entendemos progreso y desarrollo en términos económicos, pues vamos directos abocados hacia allí. Y lo que quiero decir con esto es que esa crisis no es solamente una crisis, es lo que expertos como Nate Higgins, como David Schmasherberg, por ejemplo, Higgins, él fue vicepresidente de Lehman Brothers, actualmente es fundador de un instituto para la energía y nuestros futuros. Son personas que en algún punto también medían su progreso en términos de Producto Interior Bruto, progreso y desarrollo, pero que hoy en día se replantean y nos invitan también a otros colegas a replantear lo que estamos entendiendo por progreso y desarrollo, porque lo que vivimos hoy son un montón de crisis conectadas, lo que se denomina policrisis o metacrisis, no sé si están familiarizados con este concepto, pero son un montón de crisis interconectadas sucediendo hoy todas al mismo tiempo, y no solo al mismo tiempo, se retroalimentan unas a otras. Sí, es un escenario bien complejo. Y de hecho, lo han mencionado un poquito antes, ahora vamos a entrar en eso. De hecho, lo que yo he encontrado en nuestras investigaciones, dirijo un instituto de liderazgos y masculinidades y una consultora de investigación en términos del cuidado y cómo aplicar eso a las empresas. Lo que hemos encontrado ahí en nuestras investigaciones es que todas esas crisis, esas metacrisis, tienen un denominador común. Y es el descuido sistemático, la falta de cuidado, descuido absoluto de nuestros sistemas sociales, ambientales y económicos. Y lo podemos ver de una manera un poquito más detenida, lo han mencionado antes un poco, pero fíjense, un descuido sistémico en lo económico, en lo social, nos lleva, por ejemplo, a una polarización social sin precedentes. Peter Turkhin, padre de la cliodinámica, lo muestra perfectamente. Hoy en el mundo entero hay una sobreproducción de élites y una pauperización de la sociedad que está generando un montón de tensiones sociales, independientemente del país en el que estemos, donde los populismos ganan fuerza, donde se aprovecha esa insatisfacción social para crear demagogia, para polarizar a las clases y para, en definitiva, generar ambientes muy hostiles, pero no solo en lo social, también en lo medioambiental. Estamos prácticamente a un 60% de los ecosistemas completamente colapsados, degradados absolutamente. Pero no solo en lo económico y en lo ambiental. Si nos vamos a lo tecnológico, a lo energético, por ejemplo, sabemos que las inteligencias, los desarrollos tecnológicos de hoy están consumiendo el agua y la energía que no tenemos. Hay países que no tienen el agua que consume Meta, que está creando 8 centrales de datos del tamaño de Manhattan. México está apenas al 9% de sus recursos energéticos, a 9% de acabarse los recursos energéticos. Ecuador estuvo 12 meses sin electricidad, se la compraba a ustedes a Colombia, se las dejó de comprar, no pudo comprarla más y están pasando las, como decimos en España, canutas para poder reposicionarse a nivel energético, para tener soberanía energética. En España, Francia y Portugal pasamos de 24 a 36 horas, países ultra privilegiados, y nos quedamos absolutamente sin luz. Hay una adicción energética brutal. Y esto no es ciencia ficción, esto no es Blade Runner, esto es hoy en día está pasando, pero es que si nos vamos a lo ético, hay un descuido absoluto de la ética tecnológica, de las regulaciones, y no están en estas conversaciones, pero eso nos impacta directamente a todos nosotros. Deepfakes, Cambridge Analytics, todo lo que sucede con la tecnología, todas las brechas digitales éticas que eso está produciendo. Hay un descuido absoluto de eso, no se está hablando de eso, y por supuesto hay un descuido sistémico de lo cultural. Y esto tiene que ver, en esencia, con una idea muy potente que nace hace más de 40 años en la criminología, aplicada a las ciencias sociales, pero que se puede extrapolar, que es la teoría de los cristales rotos. No sé si les suena, la entienden, seguramente sí, si no, rápidamente les cuento.
En lugares, por ejemplo, en barrios donde aparecen edificios con ventanas rotas, cristales rotos, o eso se arregla o se soluciona eso, se cuida eso en un tiempo reducido, o van a aparecer otras ventanas, otros edificios degradados con ventanas rotas, las basuras se van a dejar empezar ahí en la calle, va a empezar a proliferar la delincuencia, la violencia, en definitiva, va a empezar a emerger un escenario de degradación de ese ecosistema llamado vecindad. ¿Sí? Y esto se extrapola no solo a lo social, se extrapola a cualquier ecosistema. Entonces es muy interesante porque lo que estamos viendo es que ese descuido, por ejemplo, cuando se lleva a lo social, y hoy me voy a centrar un poco en lo social porque pues, es lo que más nos interpela hoy, lo que está generando es una grandísima polarización. Desafortunadamente ustedes lo ven como país en Colombia, ¿no? Desde la no consecución de los tratados de paz, paramilitarismo, posiciones políticas muy polarizantes, pero no solo en Colombia, lo vemos en otras partes del mundo, como está Estados Unidos ahora. Salgámonos de lo político, lo estamos viendo una polarización social de género sin precedentes en los 5 continentes, países tan dispares como Túnez en África, Corea del Sur, China, Alemania, Reino Unido, España, Estados Unidos. ¿Qué tienen que ver esas idiosincrasias? Aparentemente poco, pero lo que las conecta es una polarización social sin precedentes, donde hoy en día las nuevas generaciones no son una generación, son 2 generaciones. Y, por ejemplo, lo comentaba Claudia antes, en España, el Centro de Investigaciones Sociológicas, que es el más prestigioso del país, va midiendo un poquito cómo se va transformando la cultura y la sociedad en nuestro país allí. Y lo que se dio cuenta el año pasado en los resultados es que cuando se interpelaba a los hombres y se les preguntaba si estaban de acuerdo con la igualdad para cerrar brechas, pues una mayoría aplastante del 96% de los hombres contestamos que sí, sin duda. Ahora, cuando se van a grupos de edades, lo interesante es que los grupos de edades que comprenden entre los 16 y los 24 años, esos grupos de edades baja radicalmente la respuesta cuando empiezan a aparecer comentarios entre ellos sobre los feminismos. Y baja radicalmente al 44%, 16 y 24 años. Y ese grupo etéreo de población se siente atacado por los avances de las mujeres e incluso dice que es contraproducente el avance de las mujeres porque directamente les está afectando a ellos y a sus posibilidades de futuro. ¿Sí? Entonces, imagínense cómo está la conversación de tensa en ese sentido. Entonces, la generación Z hoy en día, yo no sé si tienen hijas, compañeras, colaboradoras de la generación Z, pero ustedes van a ver que es una generación que comparte espacios públicos, pero que en esencia son 2 generaciones. Hay una especie absurda de guerra de sexos, de guerra de géneros, que no nos conviene, algo no estamos haciendo bien, ¿no? Paradójicamente, ¿no? Queremos cerrar brechas, queremos romper estereotipos de género, pero hoy, si eres joven varón, te defines como conservador, si eres mujer y joven, te defines como progresista. Entonces, a mí me parece como mínimo paradójico. Queremos romper estereotipos de género y lo que estamos logrando son nuevos estereotipos de género que son las mismas viejas trampas de siempre. Algo por el camino tenemos que empezar a entender, ¿no? Como les digo, una de nuestras especialidades es trabajar con masculinidades y lo que estamos viendo en jóvenes varones es aún más preocupante. Por ejemplo, hoy en día los niños presentan peores resultados que las niñas, son 2 veces más propensos a ser suspendidos por la misma falta. Si eres un niño afroamericano, esas posibilidades aumentan hasta 5 veces más. Cada vez hay menos maestros varones. Muchas investigaciones muestran que cuando no hay referentes masculinos, y en Latinoamérica el 40% de los hogares carece de una figura paterna, cuando no hay un referente masculino cercano, los niños son entre 2 y 3 veces más propensos en caer en cualquier tipo de problema, adicción, drogadicción, alcoholismo, etc. Entonces, es un problemón, porque esos niños van a buscar referentes masculinos que no tienen por proximidad, los van a buscar en lugares como la machosfera, the manosphere. ¿Les suena la machosfera? En esencia son un conjunto de espacios digitales donde hay una militarización de la masculinidad basada en el odio a la misoginia hacia la mujer. ¿Sí? Reddit, esta plataforma de foros, hace menos de un mes cerró uno de esos foros donde jóvenes varones de menos de 20 años estaban planeando feminicidios. Eso que les estoy diciendo es realmente muy duro, ¿no? Porque esto es el futuro de la humanidad y hasta aquí, ¿no? Entonces,
Esto nos tiene que interpelar qué está ocurriendo con este entendimiento, porque no tenemos, en este caso como hombres, un cuidado cercano de otro hombre que nos muestre referentes masculinos más positivos. Pregúntense ustedes, dejen ya la teoría que les estoy dando, si quieren, por un minuto, y pregúntense, cuando tienen un problema hoy, ¿a quién recurren? ¿A quién se lo cuentan? ¿A quién se lo cuentan? Les voy a decir qué dice la estadística. Hombres varones, por ejemplo, de esta sala, cuando tienen un problema, ¿a quién se lo cuentan? Reflexionen. La estadística nos dice que en primer lugar a su madre, si la tienen viva. Nos dice que en segundo lugar, si están casados o no, pues puede ser a una persona, hermana, amiga, pareja, esposa si la tienen, novia. Tercer lugar, ChatGPT, hoy ya. Y si esto lo bajas, 79% de la generación Z, jóvenes varones, van a ChatGPT a pedir ayuda. Y en último lugar, muy residual, estoy hablando de un 3%, otro hombre varón. Entonces, ¿qué está sucediendo? No tenemos referentes cercanos, varones, positivos en el sentido de poder contar y hablar de nuestros problemas y mostrar que también hay posibilidades de tener ese cuidado cercano que nos permita evolucionar nuestras propias identidades masculinas. Entonces, es curioso porque nos la pasamos hablando hoy en día. Nosotros la labor que hemos hecho en el instituto que represento, el IDMA, es una labor pionera. Hace 10 años nadie hablaba de esto. Hoy en día me encanta poder estar hablando de esto aquí. Hay un montón de podcasts hablando de esto. Hace 10 años no hablaba nadie y nosotros hemos hecho una labor de acercar esta conversación en el mainstream y la hemos establecido pues, de una manera muy poderosa. Pero hoy en día yo lo que comento siempre es que no necesitamos otra definición de masculinidad. Necesitamos salir de este ensimismamiento masculino y necesitamos abrirnos a la posibilidad de conectarnos a otras lógicas de relacionamiento como las que les quiero contar hoy, que en esencia son lógicas que tienen que ver con dejar de asociar el cuidado a una cualidad de género. No tiene nada que ver con el género el cuidado. Y ahora les voy a contar por qué. Antes de eso, analicemos un poco la raíz del problema, ¿no? Hay una mentalidad, un software instalado en nosotros como sociedades, independientemente de nuestro género, que está ejecutándose en quienes somos desde hace más de 8.000 años. Y esto está muy estudiado a nivel antropológico. Doctor Claudia Naranjo, doctora Gerna Lerner, cantidad de antropólogos han estudiado este fenómeno. Mentalidad patriarcal es un software que se basa en esencia en reproducir comportamientos jerárquicos y excluyentes, donde se asocia la idea de lo masculino, de la masculinidad, a la violencia, al poder, al control, a mostrarse poderoso, a controlar la situación, a no pedir ayuda, y donde se asocia la idea de feminidad o ser mujer, por ejemplo, se asocia a la debilidad y se asocia al cuidado. Y esta es la mentalidad que se empezó a instaurar desde hace más de 8.000 años, última glaciación, calentamiento del planeta, primeras poblaciones indoeuropeas que salen a invadir de guerreros varones, a masacrar a otras comunidades por una cuestión de supervivencia, pero esa mentalidad controladora, jerárquica, excluyente, desasociada del cuidado y muy conectada a la violencia, que fue fruto de un momento histórico muy preciso, se empieza a quedar instaurada. Así, avancemos en la línea del tiempo. Vamos a ver primeras grandes civilizaciones, Mesopotamia, Babilonia, vamos a ver Egipto, vamos a ver Grecia, Roma clásica, colonialismo, imperialismo, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, conflicto israelí-palestino. Vamos a ver, pónganle lo que quieran y vamos a ver que en el centro de esa manera de relacionarnos hay una mentalidad súper patriarcal. Este software que opera en todos nosotros y, como les digo, no entiende de géneros, nos afecta. El punto de todo esto es que cuando lo llevamos al género, desafortunadamente, como hombres, estamos muy mal parados en esta ecuación. Porque resulta que la historia de la humanidad, cínicamente, decimos que la cuentan los ganadores. Pero la historia de la humanidad da igual quién ganó, da igual quién perdió. La historia de la humanidad la hemos contado los hombres. Y les voy a contar por qué. Ustedes fíjense en los paradigmas de conocimiento que forjan todo eso que llamamos progreso y desarrollo. La ciencia, la política, la religión, la economía, la educación, 5. Cualquiera de ellos en la historia de la humanidad han sido protagonizados por nosotros. Piensen en un referente científico, económico, cultural, religioso,
y van a ver cómo emerge una figura masculina en una historia de la humanidad muy androcentrista. Tan androcentrista que también cínicamente siempre decimos, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Bien atrás, porque la quitamos de la historia. Sí, hoy empieza a reconocerse, claro que hubieron científicas, líderes espirituales mujeres, claro que las hay, claro que hay políticas, siempre las hubo, pero apenas empiezan a emerger o a ser reconocidas como parte de esta historia de la humanidad, ¿no? Entonces, estamos muy ensimismados como varones y hay que un poco ser autocríticos, reconocer esa visión androcentrista de la historia de la humanidad, porque cuando esto lo llevamos a ideas de qué significa ser hombre, pues nunca nadie nos sentó en una silla cuando éramos pequeños y nos dijo, oigan, memoricen, ser hombre es esto que ven en pantalla. Nadie nos lo dijo. Pero sin embargo, lo tenemos clarísimo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa ser hombre? Y enseguida va a salir todo esto, como si solo hubiese una forma única, así rígida, solo esa posibilidad de definirnos como varones y que cualquier otra característica que se salga de aquí pone en duda qué tan hombres somos. Entonces, preguntémonos qué tan fuerte, que nos encanta alardear, qué tan fuerte es un concepto, una idea, la masculinidad, lo que significa ser hombre, qué tan fuerte en realidad es eso, que cuando le quitas una de estas características se rompe, porque se pone en duda qué tan hombre eres. Y cambien la masculinidad y pongan el concepto de liderazgo, y nos funciona exactamente igual. No en vano, pues la mayoría de la población, y las cifras oscilan entre el 70 y 90%, asocia liderazgo a masculinidad. Y tanto es así que muchas lideresas, mujeres, cuando ocupan posiciones de alto liderazgo, intentan incluso hasta hipermasculinizarse porque se supone que así van a ser más respetadas también. Es esta mente patriarcal operando en nosotros, constantemente. Entonces, una de las primeras recomendaciones que yo les quiero dar aquí para hackear esta mente patriarcal es empezar a hablar de masculinidades en plural y entender que, por supuesto, pues yo puedo ser una persona determinada, pero puedo ser una persona determinada y cuidadosa. Puedo ser, no sé, estar orientado a resultados, pero ser también una persona pues tolerante y sensible. Puedo ser una persona que me gusta controlar las cosas, pero no por eso no soy compasivo, flexible, cuidadoso. ¿Son posibles esas combinaciones? ¿Qué piensan? Absolutamente. No, absolutamente. Entonces, dejar de hablar de la masculinidad y empezar a hablar de masculinidades y entender que la masculinidad solo es una idea y que hay tantas ideas y combinaciones de masculinidad como, por ejemplo, hombres hay en este evento. Infinitas. 8.000 millones de personas, somos la mitad de la población, 4.000 millones de hombres, 4.000 millones de ideas de la masculinidad, como mínimo. Y el problema es que, como les digo, se sigue disasociando la masculinidad al cuidado. Y es un problema raíz, fruto de esta mentalidad patriarcal. El cuidado se sigue asociando al género, ¿no? Y hay una mentalidad muy desasociada, cuando hablamos de masculinidad, muy desasociada del cuidado, ¿no? Estamos, sí, muy bien entrenados para dominar como mentalidad, para mecanizar las cosas, personas, recursos humanos, recursos ambientales, para generar extracción, aprovechamiento de esos recursos, para separarnos de otras especies, de los entornos naturales, y seguimos sin entender, nos lo han dicho bastante hoy, que todo lo que sostiene eso, que estemos aquí ustedes hoy y yo, en realidad tiene un valor económico brutal, donde en Latinoamérica alcanza casi el 25% del Producto Interior Bruto. Es decir, sostiene la economía, no se ve, es una infraestructura invisible que no se ve, pero sin la cual se cae la economía, se cae, no estamos aquí sin eso. Entonces, es importante, ¿no?, entender que el cuidado no tiene género, cae por su propio peso cuando lo investigas un poco, y ojalá les esté también decantando así, pero tanto es así que la Corte Interamericana acaba, hace menos de un mes, 7 de agosto, acaba de reconocer el cuidado como un derecho humano reconocido jurídicamente, por ejemplo, en los niveles de la Corte Interamericana. ¿Qué significa esto? Pues de nuevo, el cuidado no tiene género. No tiene género. Cualquier persona tiene el deber y el derecho de cuidarse, de cuidar a otros, de generarse autocuidado. Y esto suena muy bonito. Ah, es un derecho, qué bueno. Pero es que un derecho no es sustantivo, no se aplica, no es real, no se hace realidad, cuando en esencia
como infraestructura que es, no se construye en torno a dos grandes cosas que necesita cualquier infraestructura energética, de carreteras. Cualquier infraestructura requiere dos cosas para existir y para construirse: espacio y tiempo. Se los decía antes al iniciar esta charla. ¿Y qué sucede? Que el espacio y el tiempo del cuidado está absolutamente desasociado a lo masculino. Ese espacio no está redistribuido. Ese espacio lo ocupan las mujeres porque son las responsables hasta 3 veces más de generar esos puentes de cuidado para que la sociedad pueda estar, por ejemplo, hoy aquí, nosotros. Entonces, no es sustantivo ese derecho y no lo va a hacer hasta que no empecemos a redistribuir en lo concreto ese espacio y tiempo que se necesita para construir cosas concretas en este plano y en esta realidad. Y es ahí donde nos conviene empezar a redefinir el cuidado, en estas culturas de mentalidad patriarcal en las que estamos viviendo desde hace casi 8.000 años, y empezar a romper esa idea que asocia la masculinidad a la violencia y lo femenino al cuidado. Empezar a desasociar eso y empezar a entender que no nos conviene seguir en ese estado de descuido, porque, como les decía al inicio, hay un montón de crisis que tienen en su esencia un descuido sistémico, una falta de cuidado. Para pasar de ese descuido a ese descuido, les decía, ¿no? Pues cuando perdemos un poco el sentido, ya te puedes pasar horas intentando el qué y el para qué. No lo vamos a lograr así. Lo vamos a lograr sacando el tiempo, el cuidado suficiente de tiempo y espacio para observar eso, ¿no? Y desde ahí les decía, ¿no? Cuando no me cuido, no me asisto, no me ocupo, no me encargo, no me guardo, no me atiendo, pues no voy a encontrar ese tiempo y espacio. Cuando lo hago, es más fácil que me haga responsable, que me haga corresponsable de lo que me toca a mí. Y ese cuido, esa lógica del cuidado, que ven aquí a través de estos verbos, es muy sofisticada. De nuevo, no tiene que ver con el género. Tanto es así que empieza en una dimensión personal. Yo me cuido emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Si no me cuido yo, ¿quién me va a cuidar? En España hay un problema grandísimo de adultos mayores, varones, no se hablan con sus hijos, o están viudos o separados, y pues no saben cuidarse porque nunca lo hicieron. Entonces, una primera dimensión personal tiene que ver con ese cuidado, en este caso, mío, de la persona individual, pero no es el único. El cuidado es tan sofisticado que tiene diversas dimensiones. Una segunda dimensión es la dimensión social. El cuidado de las relaciones con las que me vinculo, que establezco. Relaciones humanas, pero relaciones multiespecie. Esto es bien sofisticado, estamos lejos de entender esto. Pero, por ejemplo, Colombia, Ecuador, Nueva Zelanda, la India, son países que empiezan a reconocer, o bien en todas sus constituciones, o bien en parte de ellas, un reconocimiento jurídico a eso que se llama personas no humanas. Es decir, cuerpos de agua, otros reinos que empiezan a tener derechos como personas para ser respetadas también. Pero fíjense que eso no acaba aquí, eso eleva a una tercera dimensión del cuidado, que es la territorial. Mis ecosistemas, nuestro primer ecosistema, el hogar, pero nuestro barrio, nuestra colonia, nuestros territorios, los países, los que habitamos, el planeta. Es muy amplio lo que es el cuidado. ¿Esto tiene que ver con el género? De ninguna manera. Es una lógica de entendimiento, es una inteligencia que simplemente nos muestra que cuidar es crecer. Porque si no, solo somos niños, da igual si tenemos 15, 40, 60, 80 años, esperando a que alguien nos dé palmaditas, esperando a si tenemos un problema llamar a nuestra madre, que nos sigan amamantando en algún punto u otro, porque pues no hay una capacidad de cuidado personal, de cuidado vincular, de cuidado territorial. Cuidar es crecer. Y desde ahí empezamos a entender que hay una mente patriarcal, que les decía, hay que empezar a hackear, y podemos hackear desde esta lógica del cuidado, desde este entendimiento del cuidado como algo que nos va a permitir salir de una mente patriarcal, que como les decía es jerárquica, excluyente, asociada a la violencia, porque, por ejemplo, como hombres, no es funcional vivir así, no es funcional. Antes os mostraban algunos datos, les voy a dar alguno más. Les decía, 3 veces más probabilidades de caer en cualquier adicción, los varones, porque simplemente pues, vamos a demostrar nuestra hombría extralimitándonos, da igual si es drogadicción, alcoholismo, sexualidad, vamos a ir siempre al límite, porque eso es lo que te hace un hombre en esta sociedad machista. Si los llevamos a temas de salud mental,
digamos, la parte más preocupante es el suicidio. 81% de los suicidios a nivel mundial protagonizados por varones. Es la segunda causa en jóvenes varones, la segunda causa de muerte hoy es el suicidio. Es tremendo. Y la primera, pues, es ahogamientos o es extralimitarnos en tonterías en las que nos ponemos a competir y acabamos accidentados, como los jóvenes varones acaban accidentados. Y si nos vamos a todo el tema de abandono parental, como les decía, pues más del 40% de los hogares latinoamericanos sin una figura paterna. No está, ni física, ni emocional, ni económicamente. Entonces, hay un descuido brutal, no es funcional seguir viviendo así, ni para nosotros, ni para nuestras economías, no es funcional. Y es lo que tenemos que empezar a entender, ¿no? Porque no se trata de cambiar el molde de la masculinidad, se trata de romper el molde de la masculinidad y empezar a entender que cuidar no es una habilidad o una cualidad de género. Cuidar es mucho más que una cualidad de liderazgo blanda que vamos a invertir $5.000 en formar a nuestros equipos para que tengan una cualidad blanda de liderazgo. No tiene que ver con eso, ¿sí? Entonces, porque cuidar es una inteligencia, cuidar es una lógica que de entrada nos permite ir más allá de nuestras propias identidades. Esto que les voy a contar ahora a mí me parece bien interesante. Cuando hablamos de la identidad, es por definición el rechazo a la diferencia. Estoy tan apegado a quien creo que soy que cambia tú. Cambia tú. ¿Yo por qué voy a cambiar? Yo soy así, siempre seré así. Cambia tú. La culpa es tuya, no mía. ¿Les suena esto? Estamos bien pegados a nuestras identidades. Escalen esto a identidades religiosas, fanatismos religiosos, guerras santas. Escalen esto a identidades territoriales, conflictos geopolíticos, guerras nacionalistas. Escalen este conflicto a identidades de género, polarización social, guerra de sexos. La identidad es el rechazo a la diferencia. Lo que nos propone la lógica del cuidado es cuando cuidamos, incluso sin darnos cuenta, estamos hackeando esta mente patriarcal sobrepegada a la identidad. Y la estamos hackeando porque nos vinculamos a la otra persona desde la importancia que para nosotros representa, desde una lógica de cuidado, no desde el apego a quien queremos que somos nosotros. Y ahí es donde está esta potencia vincular que empieza a romper con esta lógica jerárquica y esta mentalidad patriarcal que les comentaba antes. Porque en esencia, lo que tiene el cuidado es poder ir más allá de nuestras diferencias. Y fíjense cómo se va conectando todo, lo que nos comentaban las compañeras antes, ¿no? Cuidar implica ir más allá de las diferencias, implica sostener la tensión de dos partes divergentes, aparentemente opuestas, pero que en realidad son absolutamente complementarias para que haya una tensión que dé como lugar un resultado mejor. ¿Qué significa mejor? Más evolucionado. Entonces, salirnos de esta polarización y de esta dualidad y entender el cuidado como una inteligencia ultra sofisticada, como una lógica que nos permite vincularnos más allá de las diferencias y que nos permite y nos enseña a empezar a sostener las diferencias para crear evoluciones, escenarios evolutivos infinitamente más interesantes que los que estamos viviendo ahora. Esto lo vemos en todos lados. Esto que les cuento yo, como les digo, parte de varias investigaciones, es algo que está en todas partes. Solo falta que lo observemos y se los voy a contar brevemente. Para empezar, en la naturaleza. La naturaleza es la maestra de esta inteligencia del cuidado, ¿no? La naturaleza es súper experta, ¿no? Tenemos científicas como, por ejemplo, Vandana Shiva, se las súper recomiendo. Por ejemplo, Robin Wall Kimmerer tiene un libro fantástico que se llama Una trenza sagrada de hierba. Tiene un montón, estas dos científicas y otras muchas más también muestran cómo las relaciones entre especies diversas, es decir, súper diferentes, son absolutamente necesarias para que los suelos estén sanos, para que otras especies polinicen, para que un suelo esté fértil, para que hace miles de años apareciera la agricultura y para que ustedes y yo podamos tener soberanía alimentaria, aparentemente. Por cierto, en este país, Antioquia ya perdió su soberanía alimentaria. Entonces, nos lo muestra la naturaleza. Las microrrizas, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver el reino vegetal con el reino fungi? Nada.
son especies muy diversas, muy distintas, que colaboran, con objetivos muy distintos, pero que colaboran mutuamente para que haya hidratos, para que haya luz, fotosíntesis, para que haya fertilidad en los suelos y para que efectivamente pues, podamos tener vida en el planeta. Pero no solo en esos ejemplos, ocurre en nosotros. Todos tenemos un cerebro, tenemos dos hemisferios, tenemos un hemisferio derecho se conecta con la creatividad, tenemos un hemisferio izquierdo que se conecta con la lógica, con la racionalidad, y no vamos toda la vida craqueados y sabiendo y discutiendo entre un hemisferio y el otro. De hecho, nuestro hemisferio controla la movilidad del cuerpo en la parte izquierda. Nuestro hemisferio izquierdo controla la movilidad, nuestra motricidad de la parte derecha. Son informaciones aparentemente diferentes, que aparentemente no tienen nada que ver, creatividad con racionalidad, lado derecho y lado izquierdo. Se controlan, se interconectan y hacen que tengamos una motricidad ultra sofisticada y que seamos una de las especies más evolucionadas de este planeta. Entonces, ya sucede en nuestro cuerpo, sucede en nuestros ojos. Tenemos dos ojos, ojo derecho, ojo izquierdo. Si ustedes cierran un ojo o abren el otro, van a ver que procesan informaciones diferentes. Pero cuando abrimos los dos ojos, gracias a esa complementariedad de esas informaciones diferentes que procesa nuestro cerebro, tenemos profundidad de campo. Somos capaces de observar desde los microscopios hasta los macroscopios hasta las estrellas. Es decir, eso está en nuestra vida cotidiana. En definitiva, la lógica del cuidado no solo está en la naturaleza, no solo está en nuestro cuerpo, está en eso que llamamos progreso económico. Es un activo, esta lógica, de progreso. Tiene un impacto económico brutal. Cada dólar invertido en cuidados genera casi 3 veces más empleo, lo comentaban antes, más empleo que la construcción, que se considera como la infraestructura de las infraestructuras. 30% menos de impacto ecológico, es decir, cuidar no solo es justo, es redistributivo, sino que además tiene menor impacto medioambiental. Activa economías, las guarderías del Canadá, desde Chile, los centros AMAR aquí en Bogotá, en Colombia, en Uruguay el Sistema Nacional de Cuidados, hace que se cree mayor empleo en la población porque hay sistemas de cuidados que permiten que esos tiempos los invirtamos en eso que llamamos progreso y desarrollo, por ejemplo. Podemos seguir hablando del cuidado como esa infraestructura de la cual dependen nuestra tecnología. Eso que llevan en los bolsillos, sus smartphones, dependen directamente del cuidado. Desde los minerales críticos para construir esas baterías, desde el carbono que usamos y que está como energía enterrada en la tierra durante millones de años y de los que dependemos todavía para hacer funcionar un montón de plantas de producción, todo eso se estima que tiene una cuota que cuesta, que vale, en términos económicos, entre 100 y 150 billones de dólares anuales. Es decir, sin cuidado no hay tecnología, sin cuidado no hay energía, sin cuidado no hay capital. Algo, me parece a mí, que para ir cerrando, tendríamos que empezar a emprender de esta lógica del cuidado, ¿no? Como CEOs, creo que en algún punto pensamos que ¿qué nos van a contar si ya por eso estamos donde estamos? ¿Qué nos van a contar si ya estamos superformados y por eso ocupamos las posiciones que ocupamos? Pero realmente, cuando empezamos a entender que los bosques no tienen CEOs y que llevan 3.800 millones de años organizándose de manera así, perfecta, y que hay sistemas redistribuidos que básicamente hacen y nos sostienen a todo lo que estamos en este planeta, podemos empezar a entender que hay algo en esa naturaleza VP que podemos también aprender, en este caso, como directivos y directivas. Porque la Tierra tiene más de 4.500 millones de años, porque la vida en el planeta apareció casi hace 4.000 millones de años, porque los árboles tienen casi 400 millones de años, porque el Homo habilis, la especie que nos precedió, tiene 2 millones de años, porque los neandertales, los Homo sapiens, tenemos 200.000 años, porque las empresas tienen 400 años, y porque los CEOs tenemos un siglo. Algo podemos aprender de toda esa sabiduría acumulada. ¿Y qué podemos aprender? Pues los bosques, la naturaleza, esa inteligencia, esa lógica del cuidado, es una lógica que ya aprendió a resolver problemas que hoy en día denominamos en ESG como riesgos emergentes,
pero ya aprendió, esto ya lo sabe la lógica del cuidado, ya aprendió a sostener la abundancia sin agotar los recursos en entornos súper complejos, súper cambiantes, con un montón de riesgos emergentes como los que nos estamos enfrentando hoy, y hablo de 5 extinciones masivas, 5 glaciaciones, ya aprendió todo eso, ¿no? Aprendió a operar en entornos súper complejos y aprendió a operar por una serie de bioprincipios del cuidado que nosotros hemos investigado y los hemos convertido en un framework del que hoy simplemente les voy a compartir algunos de estos bioprincipios para que ustedes también como compañías puedan bajar estos frameworks, estos Canvas Model a lógicas concretas de liderazgo sistémico en sus ecosistemas empresariales y se puedan aplicar estas lógicas. Estas lógicas y estas reglas, estos 10 bioprincipios, no son metáforas bonitas que suenen bien. Son reglas operativas que la naturaleza, que esta lógica del cuidado ya probó, ya iteró, ya implementó y que nos han traído hoy hasta aquí, como especie humana, ¿no? Estos 10 bioprincipios también están alineados con los grandes retos de la ODS 17, pero si nos vamos a género, tal vez 7, están alineados con los objetivos de ESG de muchas de las empresas, si ustedes los tienen, que imagino que sí, y tienen que ver con esencia, por ejemplo, con, primer bioprincipio, inteligencia vincular. Entender que la naturaleza básicamente se sostiene gracias a las diferencias, a ver a lo que le rodea como sujetos, a entender que ese sujeto puede aportarle algo y entender cómo esa complementariedad, según el bioprincipio, va a generar tensiones, porque las va a generar, porque la vida funciona en base a tensiones, la vida funciona en base a competir y colaborar. No hay posibilidad de desarrollo sin competir y colaborar. Las dos, no es una o la otra, es el conjunto de esas aparentes diferencias la que nos permite avanzar. Eso genera eficiencia vital en los ecosistemas naturales y empresariales porque nos permite optimizar. La basura es un error de diseño, simplemente es un error de diseño, son productos mal diseñados y esto lo sabe perfectamente la naturaleza. Coevolución, las especies evolucionan en interacción con su entorno, en interdependencia. No en club de Tobis, no en clústeres privados, no de manera separatista, no de manera identitaria. Funciona justo generando vínculos. O podemos hablar, para ir cerrando, de diversidad funcional. Diversidad funcional entendida como la creatividad que nos aporta todo lo diferente. Sin creatividad no hay vida, ¿sí? Y la creatividad nace de la diferencia, nace de la diversidad, ¿sí? Eso nos permite, y a la naturaleza le permite, generar mayor autonomía. Seres que actúan de forma conjunta, pero descentralizada. Soberanamente responsables, corresponsables. Y esto lo pudiésemos también aplicar a equipos, ¿no? A equipos que están más descentralizados, a equipos que realmente pueden delegar. Y finalmente una reciprocidad donde se entiende en la naturaleza todo es un ciclo circular donde el dar y el recibir, el integrar y el aportar forman parte de esa lógica del cuidado. En definitiva, y para terminar, hackear el cuidado hoy en día tiene que ver con dejar de verlo desde el género y empezar a vivirlo desde una lógica de progreso donde entendemos que es una infraestructura de la cual depende nuestras relaciones, nuestras economías, nuestras tecnologías, nuestras energías, nuestro capital. Significa respetar y empezar a vincularnos de forma distinta con ecosistemas si queremos que eso perdure ante los riesgos emergentes que estamos viviendo. Y significa también poder tener un poco de humildad y aprender de lógicas que nos anteceden y que funcionan y que son altamente operativas. Definitiva, hackear al cuidado es fundamental para darle sentido a esta metacrisis que estamos viviendo como sociedad, como humanidad y como planeta. Si queremos salirnos de este track de 1972
y queremos desviarnos y no llegar a un colapso que parece hasta previsible, tenemos que empezar a preguntarnos si es posible hacer esto, o tal vez mejor, tal vez la pregunta no es si es posible, si podemos permitirnos hacer esto. Tal vez la pregunta que me dejaría dejarles como directivos y como directivas es si podemos permitirnos no hackear esta lógica del cuidado. Gracias a todas y a todos.